No, y seguimos analizando el legado y la jornada en que ha partido entonces el expresidente Patricio Aylwin en su fallecimiento. Vamos a conversar con quien fuera presidente de la Democracia Cristiana, también parlamentario de esa colectividad, Gutenberg Martínez. Gracias por acompañarnos en CNN Prime, señor Martínez. Escuchábamos recién al señor Garretón con una visión un poco más crítica respecto de lo que fue el gobierno de Patricio Aylwin, y específicamente él decía que, por ejemplo, el temor que era debatible, pero que él creía, por ejemplo, que se pudo hacer más que el temor a una asonada militar, a un golpe de Estado directamente por Pinochet, se había demostrado que no era tal. Bueno, les agradezco la invitación y obviamente debatir, aunque sea en ausencia, con Manuel Antonio es un agrado, porque se puede discutir temas de fondo y que son necesarios hacerlo en tiempos como los actuales. Bueno, yo diría que primero dos cosas, es decir, respecto a la transición. La transición es el paso entre la dictadura y una democracia de verdad. Y lo que se olvida en el análisis que hizo recién Manuel Antonio es que aquí hubo ejercicios de enlace, que Pinochet era comandante en jefe del ejército, que cuando se condena al jefe de la DINA ni siquiera había seguridad en la noche de que se entregara y pudiera ser juzgado y cumplir la sentencia que se le estaba entregando. Es decir, objetivamente que había Consejo de Seguridad Nacional, que los comandantes en jefe no podían ser destituidos por parte del jefe de Estado. Es decir, un conjunto de condiciones que hacía que lo que se dice hoy día simplemente no se decía ayer. Nadie dijo en ese tiempo lo que se dice hoy día. Y eso es una circunstancia histórica muy importante, porque uno puede ser general de la batalla y puede ser almirante de un gran combate naval como el de Lepanto, pero después de 20 años. El punto es que en ese tiempo nadie dijo lo que se dice ayer, lo que se dijo recién. Ahora, pero yo le agregaría un segundo punto, porque él hablaba de la transición y de la frase de la justicia en la medida de lo posible. Yo quiero defender esa frase. En la Universidad Miguel de Cervantes invitamos al juez Garzón a darnos una conferencia hace 2 o 3 años atrás. Nadie discutirá que el juez Garzón es un personaje en materia de derechos humanos. Y un alumno, terminada su conferencia, le hizo exactamente esa pregunta. Le dijo: profesor, ¿qué opina usted sobre la frase del presidente Aylwin, la justicia en la medida de lo posible? Y Garzón le dijo: es la frase más inteligente que yo he escuchado para lograr la vigencia de los derechos humanos en todos los procesos de transición que he estudiado. Porque la inteligencia de esa frase es que precisamente no cierra nada, sino que lo que está señalando es que el posible y lo posible es algo que va corriendo en el tiempo, hasta el día de hoy. Señor Martínez, yo entiendo que usted dice, hoy día se evalúa muy distinto de cómo se vivía en esa época, pero si agregáramos la perspectiva del tiempo, ¿usted cree que, aún así, con esa perspectiva del tiempo, cree que existía algún riesgo real de un golpe de Estado por parte de Pinochet o de desestabilización de la democracia? Sí, ¿O con la perspectiva del tiempo usted cree que ese temor, que era comprensible tenerlo en ese momento, la verdad es que después se descubre injustificado? No, yo creo que era absolutamente. No un problema de... Creo que absolutamente la situación era de transición. Y por eso 20 veces discutimos, y cuando digo 20 podrían ser N, qué significaba la transición, los desafíos de la transición. Y yo no conozco, en el ámbito de los que discutíamos en ese tiempo, y creo que estaba también Manuel Antonio, en que alguien discutiera el que la transición comprendía un periodo desde el plebiscito, si es que lo ganábamos, hasta el momento que pudiéramos hacer modificaciones sustanciales al sistema democrático, y hasta el momento que se lograra subordinar a las fuerzas militares, en este caso a los comandantes en jefe, al jefe de Estado o presidente de la República. Entonces, no es que en el tiempo nos digan esto se pudo hacer, no. Yo creo que en términos reales, y ese es el mérito de nuestra transición, y ese es el mérito reconocido internacionalmente, reconocido por politólogos, cientistas políticos, intelectuales de todo el mundo. Y según ese criterio, ¿cuánto se acabó la transición en Chile? Yo creo que es también una exquisita discusión, ¿ya? Desde un punto de vista académico, algunos sostienen que la transición termina en el momento que se
termina, valga la redundancia, con la inamovilidad de los comandantes en jefe. Esto es, que el presidente de la República los pueda destituir. Otros señalan que es en el momento en que se modifican algunas de las reglas de los amarres constitucionales que hacían que el sistema fuera ya demasiado no democrático en su esencia, el término de los senadores designados, las limitaciones de las funciones del Consejo de Seguridad Nacional, la Constitución que se estableció, que se firmó en los tiempos de Ricardo Lagos. Yo creo que por ahí andan las cosas. Mirado desde la perspectiva de hoy, ¿hay algún legado en particular de Patricio Aylwin como figura política que usted diría deberían tomar hoy los políticos y debería tomar hoy la actividad política en Chile? Yo creo que, bueno, sí, creo que hay un legado que es un legado de principio y acción. En el ambiente humanista cristiano nosotros hablamos del necesario relacionamiento entre el pensamiento y la acción. Creo que Aylwin es el modelo de político que dice, para actuar en política hay que tener un cuerpo doctrinal mínimo, hay que tener un pensamiento que se quiera ejecutar. Lo que no se puede tener es vivir solamente en la acción, vivir en una acción que carezca de pensamiento, porque al final de cuentas los riesgos del populismo, los riesgos de que le lleve la ola, al final de cuentas implican no poder conducir un país. Y por otro lado, creo que es desde ese punto de vista un ejemplo de estilo de político que le hace muy bien, o que le haría muy bien a Chile. Yo creo que Aylwin representa una generación de políticos como él, como Allende, como el presidente Alessandri, si uno quiere tener una visión plural de hombres de Estado que en lo general eran, en el caso de don Patricio, extremadamente austeros, muy serios, muy responsables, muy plurales. El ser pluralista, el no creerse poseedor de la verdad absoluta y reconocer que todos tienen algo que aportar a una verdad colectiva. Creo que pensamiento y acción, consecuencia entre pensamiento y acción, y un estilo de la política en la cual la vocación es efectivamente de servicio. Muchísimas gracias, Gutenberg Martínez, por habernos acompañado en CNN Prime. Que tengan muy buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.